Alianza LGB. ¿Por qué no beneficia a las lesbianas? Justo cuando algunas lesbianas bregamos por nuestra separación del colectivo LGBTI, aparece la idea de que quienes deben separarse son las personas trans. Esta propuesta está teniendo mucha más difusión que la nuestra, que está siendo llevada adelante ya hace unos años por el movimiento Get the Hell Out, iniciado en United Kingdom y replicado en Asia, España y Suiza. En nuestra opinión, que las lesbianas sigan formando parte de una comunidad con gays y bisexuales, al menos los varones, no es un avance para nosotras. Una comunidad LGB no sería un espacio separatista, como tampoco lo es el LGBT. Y todos los espacios mixtos terminan siendo espacios masculinos. Las mujeres en un pretendido espacio LBG continuarían sirviendo a los intereses de los hombres, por ejemplo, por medio de la adscripción al enfoque innatista/biologista de la sexualidad como orientación sexual. El lesbianismo, desde el enfoque esencialista innatista biologista, es a la homosexualidad lo que el fútbol femenino es al fútbol, un subtipo, una versión secundaria. El modelo masculino sigue siendo la norma y el criterio de referencia. La equiparación de la homosexualidad y el lesbianismo es relativamente novedosa. Hasta mediados de los años 80 el enfoque constructivista de la sexualidad era el dominante. Tanto los activistas de la liberación gay como las feministas lesbianas de los años 70 lucharon contra la idea del origen biológico de la orientación sexual. Los 60 y los 70 fueron las décadas de esplendor del construccionismo social. Se descubrió que las interpretaciones biológicas establecían la base científica para una manipulación social conservadora. Los argumentos biológicos, aquellos procedentes de la naturaleza, servían para afirmar el carácter justo e inevitable de la subordinación de las mujeres, de la desigualdad racias, de la hegemonía heterosexual, así como de la aplicación de fármacos e instituciones especializadas contra quienes padecen enfermedades mentales. En los 80 la confianza en el construccionismo social se conmocionó con el apoyo de una parte de las lesbianas y de los gays a una nueva ola de determinismo biológico para explicar la orientación sexual. Sheila Jeffreys, 1993. El biologismo/innatismo pasa a ser la manera de oponerse a la patologización de la homosexualidad. Si la homosexualidad existe en otras especies animales, si se puede mostrar alguna correlación con algún gen o alguna característica cerebral, entonces es inevitable. Si es inevitable no puede ser modificado por las terapias de conversión ni tampoco puede ser juzgado éticamente porque no es una elección de la persona. Este enfoque, sin embargo, sirve más a los gay, es decir, a los hombres, que a las lesbianas, ya que el lesbianismo se despolitiza, pasando a ser una cuestión de orientación sexual innata y fija y no una postura política, una cultura o, al menos, una subcultura, llama la atención, sin embargo, que no exista mayor problema en reconocer lo queer como una cultura. A finales de los años 80 se retoma el debate esencialismo vs constructivismo, debate que las feministas lesbianas creían saldado ya en los años 70 dado que es uno de los argumentos básicos del feminismo, que no hay ninguna característica biológica que justifique la inferioridad social de las mujeres. Afirma Sheila Jeffreys. Durante un curso nocturno de estudios gays y lesbianos a principios de los 80, descubrí que los alumnos gays se apresuraban a manifestar su fe en la biología, mientras que la mayoría de las alumnas lesbianas rechazaban esta idea por completo. Con frecuencia las lesbianas habían sido mujeres heterosexuales, esposas y madres, y no habían considerado la posibilidad de amar a otra mujer hasta después de la adolescencia. Una explicación biológica no se habría ajustado ni a su experiencia ni a su política. El feminismo lesbiano, representado por autoras como Adrienne Rich, Andrea Dworkin, Monique Wittig y Sheila Jeffreys, entre otras, cuestionaba a la heterosexualidad, como institución, según Rich o como régimen político, según Wittig, como la base del sistema patriarcal. Si la heterosexualidad no es innata e inmodificable sino de carácter impositivo, entonces cualquier mujer puede ser lesbiana, es decir, convertirse en una prófuga, al decir de Wittig, de esa imposición. Nada semejante se encuentra en la comunidad gay. La libertad de los hombres no depende de la lucha contra el biologismo de la misma manera que para las mujeres. Los hombres nunca han afirmado que cualquier hombre puede ser gay porque su posición política en el patriarcado es radicalmente distinta, en tanto hombres, más allá de su sexualidad, siguen perteneciendo a la clase privilegiada y no tienen razones, ni manera, de renunciar a ella.
Por eso su posición de preponderancia prosigue en el colectivo LGBT y proseguirá en un potencial colectivo LBG. El enfoque biologista solo favorece a los varones, ya que les permite encontrar argumentos en contra de su discriminación a costa de la naturalización de la opresión política de las mujeres. Desde el feminismo radical entendemos que el lesbianismo no es una orientación sexual, no es solo la versión de segunda de la homosexualidad, sino una opción política de reconocimiento, renuncia y oposición a la heterosexualidad obligatoria, por lo tanto es una postura. Reducir el lesbianismo a lo sexual implica un borramiento de su potencia política. Esta es una estrategia de opresión. Algunas lesbianas, más cercanas a LGBT que al feminismo, afirman que ser lesbiana equivale a dejar de ser mujer. Esa confusión deriva de una mala lectura de la obra de Wittig para acomodarla a las ideas liberales de que sexo, género e identidad sexual como identidades individuales. Las feministas radicales sostenemos que las lesbianas son parte de la clase de las mujeres. La lesbiana no eleva su estatus al de una igual con los hombres, sigue siendo oprimida por ellos en tanto miembro de una clase. Aunque no sea objeto de apropiación privada por parte de un hombre, continúa siendo objeto de apropiación pública en tanto mujer, al igual que las personas transmasculinas, siguen siendo parte de la lucha feminista. Lo que exigimos para ellas /diagonal es, o como prefieran, lo exigimos para nosotras. Para Wittig, ser lesbiana no equivale a dejar de ser mujer. La resistencia a la heterosexualidad obligatoria que supone el lesbianismo no implica un verdadero escape a la condición de mujer. No hay escapatoria, porque no hay territorio, no hay otra orilla del Mississippi, no hay una Palestina ni una Liberia para las mujeres. Lo único que se puede hacer es resistir por sus propios medios como prófuga, como esclava fugitiva, como lesbiana. Wittig, 1992. Por lo tanto, la lesbiana no puede dejar de ser mujer. Para esta autora no se trata de reemplazar mujer por lesbiana, sino de utilizar nuestra posición estratégica para destruir el sistema heterosexual. Louise Turcotte en Wittig, 1992. Es decir, se trata de politizar el lesbianismo, de concebirlo en un sentido no acomodaticio a una idea abstracta de diversidad, sino en un sentido revolucionario. Lo que está afirmando Wittig es justamente que el lesbianismo no es una orientación sexual innata, sino una postura política basada en la resistencia a la heterosexualidad obligatoria, valga la redundancia, porque, para la mujer, toda heterosexualidad lo es. Por lo tanto, las lesbianas somos como esclavas fugitivas, siempre y cuando dejemos de vivir para servir a los varones. Entonces, desde este punto de vista, renunciar al rol socialmente impuesto a la mujer, resistirse, es decir, ser lesbiana, equivale a ser separatista. En este mismo sentido se pronuncia T. Grace Atkinson. Pero eso no es lo que ocurre en el LGBT, ni tampoco ocurrirá en el LGB, porque no son espacios feministas separatistas, sino mixtos, y los espacios mixtos siempre son espacios masculinos, dada, justamente, la relación jerárquica y, por lo tanto, preponderante de ellos sobre nosotras. Donde sea que haya un hombre, aunque sea uno solo, obtendrá más atención, más derecho a la palabra y más credibilidad que todas las mujeres allí presentes, mientras que estas y sus necesidades resultarán secundarizadas. En el LGBT las lesbianas continúan sirviendo a los intereses de los hombres mientras se encuentran relegados los suyos. Esto ocurre dado que los hombres, aun los homosexuales, aprovechan, incluso inconscientemente, de la socialización femenina. Como afirma Andrea Dworkin, a las mujeres se les enseña desde muy temprana edad a cuidar a los niños, ni siquiera a los suyos, y finalmente, a cuidar a los hombres, ni siquiera a los suyos. Un claro ejemplo es el papel de las lesbianas durante la crisis del VIH en los años 80s. Aunque ellas eran objeto de burla constante por parte de los gay, cuidaron de los homosexuales enfermos cuando los mismos médicos se negaban a acercarse a ellos por temor al contagio. Un usuario de Reddit dice: estas mujeres caminaron directamente al fuego y a través de él. Y lo hicieron con algunos de los hombres gays que las trataron con malicia y desprecio. Cuando la crisis del SIDA golpeó, serían muchas de esas mismas mujeres que irían directamente de sus trabajos durante el día a actuar como cuidadoras por la noche. Debido a que la mayoría de ellas carecían de títulos médicos, por lo general, fueron relegadas a las tareas más desagradables: limpiar vómitos y mierda, la limpieza de casas y apartamentos abandonados durante semanas y meses.
Pero no ser directamente responsables de la atención médica también los convirtió en los objetivos más convenientes para la ira devastadora y la rabia que estos hombres sentían, muchos de los que habían sido abandonados por su propia familia y amigos. Llegaron en ayuda de hombres gays aun cuando no estaba claro con qué facilidad podía transmitirse el virus, proporcionaron ayuda, consuelo y atención médica a hombres que se marchitaron en hospicios, hombres que ya habían perdido a sus amantes y amigos por la enfermedad y pasaron sus últimos meses en agonía. Habían sido abandonados por sus propias familias, y si no fuera por las lesbianas la mayoría, voluntarias habrían sufrido solos. Y cuando la medicina no podía hacer más por ellos y sus pulmones se llenaban de líquido, a menudo eran las mismas mujeres a quienes se les dejaba administrar suficiente morfina para liberarles. Que les había dado el médico que había dejado en la habitación y los médicos volvían a los 15 minutos más tarde para firmar el certificado de defunción, una práctica común en el momento. El VIH mató a mis amigos, me quitó a mi pareja y me arrancó la vida. Durante ese tiempo, hice lo que pude. Pero nada de lo que hice o me llamaron a hacer en mi vida me pone en el ejemplo de las lesbianas que conocí en los años 80 y 90. Me he sentido obligado a recordar lo que hicieron, y a asegurarme de que la gente también lo recuerde. La doctora Kate Lester y el historiador Jad Adams, quien filmó el documental AIDS, The Unheard Voices, de 1987, recuperan la historia de las Hermanas de Sangre, una agrupación de lesbianas, fundada por Barbara Vick para la donación de sangre para los enfermos de VIH. La prohibición de donar sangre que recaía en los hombres homosexuales y el uso de la sangre para investigaciones, hicieron que faltaran reservas para transfusiones a los pacientes anémicos. En agosto de 1987, el periódico de la comunidad gay de San Francisco Coming Up convocó a las lesbianas a donar sangre para apoyar a nuestros hermanos en la lucha contra la epidemia del SIDA. Las mujeres, socializadas para cuidar y socializadas en la culpa, acudieron masivamente. Se realizaron campañas alrededor de todo Estados Unidos y miles de mujeres concurrieron. A pesar de nuestra situación de esclavitud, afirma Andrew Edwarken, a las mujeres se nos enseña una convicción heroica hacia sostener y cuidar la vida. Este ejemplo muestra claramente cómo las lesbianas no hemos renunciado a ese mandato femenino de maternar y cuidar de todos. Darles de nuestra sangre, simbólicamente no puede ser más claro. ¿En qué sentido podemos, entonces, decir que dejamos de ser mujeres? Tras la Revolución Francesa, en la que las mujeres participaron activamente, los derechos ciudadanos fueron, sin embargo, restringidos a los hombres. Algo similar ocurrió luego de la lucha contra la esclavitud de las personas negras, cuando los hombres negros negaron su apoyo a la lucha por la consecución del voto para las mujeres negras, a pesar de que su lucha contra la esclavitud había sido conjunta. De la misma manera, la comunidad LGBT traicionó a las lesbianas. En el colectivo LGBT las lesbianas siguen en una posición de servidumbre respecto de los hombres pues comparten una lucha que favorece primordialmente los intereses de estos. Ejemplos de ello es el apoyo, por parte de los gay, a la explotación sexual, prostitución, la oposición a la legalización del aborto por parte de muchos gay, tal como se vio en el rechazo a esa consigna en el Marcha del Orgullo de 2019, y la exigencia del derecho a la explotación reproductiva de las mujeres, mal llamada subrogación o vientres de alquiler. Estos reclamos no son favorables a las mujeres ni son rupturistas con el patriarcado, por el contrario, son las principales prácticas con las que los hombres manifiestan y reproducen su poder. Los gay consiguieron con el apoyo de las lesbianas y de las feministas en general el derecho al matrimonio y a la adopción. Ahora han vuelto a reclamar a las mujeres como su propiedad y su derecho histórico a explotarnos. La comunidad LGBT nos ha traicionado negándonos espacios exclusivos en un mundo en el que no tenemos un solo espacio seguro, borrando a las mujeres como sujetos del feminismo, llamándonos privilegiadas aunque la libertad y los derechos humanos mínimos de las mujeres están lejos de ser logrados, en un mundo en el que somos explotadas, violentadas y asesinadas todos los días y en todas partes, aplicándonos definiciones inconsultas como cis y biomujeres, inventando etiquetamientos como TERF, SWERF, que habilitan a la violencia contra nosotras ante cualquier desacuerdo con su agenda, acusándonos a las lesbianas de eso de lo que deberían acusar a los hombres. De transfobia, solo por negarnos a tener relaciones sexuales con transfemeninas, inventando conceptos lesbofóbicos como el techo de algodón para forzarnos a tener relaciones sexuales con ellas. De hecho,
Lo más probable es que la idea de separación de la T y la creación de una comunidad LGB se inicia recién cuando se empiezan a generalizar las actitudes homofóbicas, es decir, cuando la presión por relacionarse sexualmente con personas trans empieza a recaer sobre los varones. Las lesbianas en el LGBT luchan principalmente por causas que no son suyas, mientras sus necesidades específicas, como gestión de salud menstrual, son sistemáticamente ignoradas por el colectivo. Nada indica que esta situación de subordinación vaya a modificarse en una alianza LGB. Por lo tanto, las lesbianas no forman parte, o no deberían hacerlo, del colectivo LGBT. Jeffries brinda un ejemplo de esta situación, cuando en 1984 se fundó el Centro Lesbiano y Gay de Londres. Este recibió una subvención de 100.000 libras esterlinas específicamente para la instalación de un piso exclusivo para lesbianas en un edificio donde todas las demás instalaciones eran mixtas y esto no ocurrió. La bisexualidad constituía otro problema para ellas. Ya los varones bisexuales se comportaban como cualquier varón heterosexual y quedaron desprotegidas del acoso aún en sus propios espacios. Cada una de las solicitudes de las lesbianas fueron ignoradas, porque los varones gay eran mayoría. Las lesbianas hemos sido históricamente invisibilizadas incluso dentro de un movimiento que supuestamente nos incluye, el LGBT. Por ejemplo, se olvida sistemáticamente que una lesbiana, Storm DeLarvery, fue la que arrojó el primer ladrillo en los disturbios de Stonewall, los cuales dieron inicio al movimiento por los derechos de los homosexuales de Estados Unidos. Casi todas las lesbianas históricas que resistieron a la estética femenina por elección o para acceder a carreras masculinas y amantes femeninas son codificadas retrospectivamente desde sus conceptos actuales, borrando así nuestra existencia. Eso es lo que se hizo con la propia DeLarverie, a quien definen como trans, con Ann Lester, la más emblemática lesbiana de principios del siglo XIX, a quien definen como no conforme con el género. A Radcliffe Hall, la autora del Pozo de la Soledad, se le llama a él. A Marcela Gracia Ibea se la define como bisexual por haber tenido un hijo, la posibilidad de una violación correctiva o varias y no es siquiera contemplada, y por haberse casado luego de terminada su relación con Elisa. De su pareja, Elisa Sánchez Loriga se dice que fue intersexual o trans. La posibilidad de que la situación de travestismo de Elisa o el posterior matrimonio de Marcela hayan sido por supervivencia en una época en que era casi imposible escapar al matrimonio ni siquiera es considerada. Lo mismo ocurre con Amelio Robles, quien luchó en el ejército zapatista y a quien hoy en día se considera trans, desconociendo que en esa época era casi imposible, siendo mujeres, realizar ciertas actividades, participar de ciertos espacios o siquiera esquivar al matrimonio. A diferencia de la homosexualidad, el lesbianismo es subversivo respecto de uno de los pilares del sistema patriarcal, la heterosexualidad obligatoria. Para el colectivo LGBT y lo que se denomina perspectiva de género, el enemigo a combatir es la heteronorma. Este concepto sirve para colocar a lesbianas y homosexuales en una situación de homogeneidad, como si tanto hombres como mujeres fueran sometidos de la misma forma a la obligatoriedad de la heterosexualidad. Esto no es cierto. Las lesbianas somos oprimidas en tanto mujeres, los hombres, aún los homosexuales, se sitúan respecto de nosotras en una posición de superioridad en tanto miembros de la casta opresora. Entre nosotros no hay homogeneidad sino que continúa habiendo jerarquía. Los hombres nunca son tan oprimidos como las mujeres, nuestras situaciones son incomparables. La sociedad patriarcal, para los hombres, no es heteronormativa sino homonormativa, como afirman Sheila Jeffries y Marilyn Fry, ya que las únicas relaciones de amor son las que se realizan de sujeto a sujeto. Y solo los hombres son sujetos en la organización patriarcal, las mujeres somos objetos, cosas. En este punto resulta útil diferenciar meticulosamente opresión de discriminación, tal como hemos realizado en otras oportunidades. Afirma Jeffries. El amor hacia los varones distingue de manera obvia a gays y lesbianas. Los varones gays desean y aman a miembros de la clase dominante de los varones. En este aspecto los gays son fieles al principio básico de la supremacía masculina, a saber el amor hacia los hombres. La virilidad y la condición masculina, los símbolos y la conducta que indican la pertenencia a la clase política de los varones son celebrados en múltiples aspectos de la cultura gay masculina. De hecho, los hombres afeminados son los más discriminados y rechazados incluso dentro de la comunidad gay. Ese rechazo es misoginia, ya que lo que se rechaza justamente es lo femenino y supuestamente propio de la mujer.
Las mujeres también tenemos que rendir culto a la masculinidad, pero de manera compulsiva, no voluntaria. Eso es lo que llamamos heterosexualidad obligatoria, la cual se impone solo a las mujeres, ya que la obligación de perpetuar la especie recae sobre nosotras. La mujer es oprimida por su capacidad reproductiva potencial, es decir, el sexo. La heterosexualidad es la base del patriarcado y no debe confundirse con la heteronorma, que es una superestructura institucional. Las mujeres somos oprimidas por nuestro sexo, mientras que la discriminación recae sobre la sexualidad. Marilyn Frey sugiere que la cultura masculina gay y la heterosexual comparten los mismos principios generales de la falocracia: el culto al pene, el homoerotismo masculino o androfilia, el desprecio hacia las mujeres o misoginia y la presunción de un derecho ilimitado al acceso fálico. Según Lautota, el potencial revolucionario del lesbianismo reside, justamente, en el rechazo de estos principios. Sí, como yo creo, el amor hacia los hombres es la ley de la cultura falocrática, y sí, por lo tanto, la homoerótica masculina es obligatoria. Los varones gays deben constar entre los ciudadanos más fieles, leales y respetuosos de la ley, mientras que las feministas lesbianas son pecadoras y criminales o bien, en términos políticos, insurgentes y traidoras. Las lesbianas cometemos la mayor infracción para el patriarcado: amar a los miembros de la clase inferior. Para ello debemos haber desaprendido la misoginia internalizada de ver a otras como competencia, de considerarlas objetos y no sujetos, de exigir un estereotipo de belleza, de menospreciarlas /nos. Los que no necesitan renunciar a su misoginia. Nada de su condición vuelve necesario esto, ya que siguen perteneciendo a la clase dominante aunque no se ajusten a la sexualidad pretendida. Cabe aclarar, sin embargo, que no todas las lesbianas hemos renunciado a la misoginia. Nadie puede hacerlo completamente. Por último, debemos nombrar otro peligro de la separación de la T del colectivo LGBTI, que es la de dejar a las personas transmasculinas libradas a su suerte en un colectivo que las ignora sistemáticamente, en el cual sus problemáticas específicas son invisibilizadas y tratadas como de segunda. Las personas transmasculinas tienen, o deben tener, participación en el feminismo en tanto nuestras luchas también las benefician, como la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y son afectadas por la misma situación de opresión que las mujeres. Más allá de cómo se identifiquen y de las modificaciones que realicen sobre sus cuerpos. En síntesis, instamos a todas las lesbianas a afiliarse al feminismo, a reconocerse como parte del colectivo de las mujeres en nuestras opresiones compartidas y nuestras luchas. La comunidad LGBT no es el espacio natural de las mujeres. No es verdad que la alianza entre feminismo y LGBT sea una discusión histórica saldada. El colectivo LGBT se ha beneficiado de los logros históricos del feminismo, de nuestro apoyo y nuestras fuerzas. Ha caminado bajo nuestro paraguas, pero este apoyo no ha sido mutuo. Marilyn Frey es una de las lesbianas más críticas de la política gay. Ella afirma que las diferencias entre lesbianas y gays son tan profundas que cabe dudar del supuesto de una afinidad básica, cultural o política sobre la cual construir las alianzas. Por lo tanto, insta al separatismo consciente y sistemático de las mujeres respecto de los hombres, incluso de los homosexuales. El encuentro para mujeres exclusivamente es un desafío fundamental a la estructura de poder. Es siempre privilegio del señor entrar en la cabaña del esclavo. El esclavo es incondicionalmente accesible al señor. El poder total es el acceso incondicional, la impotencia total es ser incondicionalmente accesible. La creación y manipulación del poder se constituyen por la manipulación y el control del acceso. Frey, 1988. Los hombres viven en una situación de parasitismo respecto de las mujeres. La resistencia al acceso masculino a las mujeres, es decir, el separatismo, es, para nosotras, una forma de asumir el poder. En última instancia, las mujeres, más allá de lo que nuestra socialización nos impone y lo que la sociedad espera de nosotras por el mero hecho de ser mujeres, no tenemos por qué ser las madres de todos los movimientos sociales. Nos merecemos, como todos, espacios específicos y tenemos el derecho de luchar por nuestros propios intereses. En un mundo que nos asesina sistemáticamente, esto es una necesidad, no un acto de egoísmo o falta de inclusividad. Debería ser objeto de reflexión por qué no se le exige a otros movimientos lo mismo que al feminismo. La respuesta es obvia, porque somos mujeres y no merecemos nada que sea nuestro y exclusivamente para nosotras y, como madres abnegadas,
Debemos anteponer las necesidades de todos a las nuestras. Quisiéramos cerrar con las palabras de Amelia Valcárcel en los Encuentros de Juventud de CNES 2010. El feminismo no se resuelve en un debate sobre las identidades afectivas. Para nada. Nunca olviden que el feminismo es un internacionalismo y que una cadena es lo fuerte que sea el eslabón más débil. La libertad de las mujeres no está planetariamente conseguida. En este planeta, en muchos sitios, ser mujer es estar condenada al infierno, directamente. Ustedes tienen un tipo de debates, sigan teniéndolos, pero no olviden nunca cuál es el contexto general. El contexto general es todavía el contexto general anterior. Por lo tanto, el feminismo no se resuelve ni es únicamente en una teoría del deseo y de cómo este deseo tiene que poder expresarse. Es, en el planeta y todavía hoy, una teoría de las libertades elementales mínimas, que no te casen contra tu voluntad, que no te violen, que no te golpeen, que no te den menos de comer, que no te asesinen cuando eres niña. Esa es una agenda terrible. Sigan ustedes con la suya, porque siempre las vanguardias hacen eso, pero no olviden el contexto, que es muy duro todavía.